En este video determinamos el dominio, la ubicación de los agujeros y las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales de la función racional dada. El primer paso es factorizar el numerador y el denominador que ya se ha hecho por nosotros. El siguiente paso es encontrar el dominio. Excluimos los ceros del denominador del dominio porque la división por cero no está definida. Es importante encontrar el dominio antes de intentar simplificar la función. Entonces, mirando solo el denominador, x más 6 es igual a 0 cuando x es igual a 6 negativos, x menos 4 es igual a 0 cuando x es igual a 4, x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Estas son las entradas, o valores de x, que nos darían división por 0 y, por lo tanto, deben excluirse del dominio. X no puede ser igual a 6 negativo, x no puede ser igual a 4, x no puede ser igual a 1. Donde podemos ver el dominio son todos los números reales, excepto estos tres valores. Para expresar un dominio usando notación de intervalo, porque 6 negativo es el valor más pequeño. Comenzando por la izquierda, tendríamos el intervalo abierto de infinito negativo a 6 negativo, unión, el intervalo abierto de 6 a 1 negativo, unión. El intervalo abierto de 1 a 4, unión, el intervalo abierto de 4 a infinito. A continuación determinaremos los agujeros. Los ceros de cualquier factor común entre el numerador y el denominador resultan en agujeros. Pero tenga en cuenta esta función racional, no hay factores comunes entre el numerador y denominador, y por lo tanto no hay agujeros. Entonces, para los agujeros, ninguno en nuestras notas. Y ahora busquemos las asíntotas verticales y horizontales. Los ceros de solo el denominador dan como resultado las asíntotas verticales. Una vez más, nada simplificado aquí, así que los ceros del denominador son los mismos valores que excluimos del dominio. Así que de nuevo x más 6 es igual a 0 cuando x es igual a 6 negativos, x menos 4 es igual a 0 cuando x es igual a 4, y x menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. Pero las asíntotas verticales son líneas, y por lo tanto, debemos dar las asíntotas verticales como ecuaciones, que de nuevo son x es igual a 6 negativo. X es igual a 1, x es igual a 4. Y finalmente, para la última parte, también estamos encontrando la ecuación de la asíntota horizontal. Para determinar la ecuación de la asíntota horizontal, necesitamos determinar a qué valor de función nos estamos acercando, a medida que x se acerca al infinito o infinito negativo. Entonces, veamos si podemos determinar el comportamiento final. A medida que x se aproxima al infinito, veamos si podemos determinar qué valor de función nos acercamos. Deberíamos poder determinar este comportamiento final, y la ecuación de la asíntota horizontal analizando el grado del numerador y el denominador. Observe cómo si multiplicamos el numerador tendríamos un término x al cuadrado y, por lo tanto, el numerador es de grado 2. Si hubiéramos multiplicado el denominador, tendríamos un término en cubos x y, por lo tanto, el denominador es el grado 3. Entonces, debido a que el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, a medida que x se aproxima al infinito, el denominador aumenta más rápido y, por lo tanto, los valores de la función se hacen más pequeños y más pequeño y se aproxima a 0. Y como x se aproxima al infinito, f de x se aproxima a 0, y igual a 0 es la ecuación de la asíntota horizontal. Antes de verificar todo esto gráficamente, en la tarea solo se le pide que ingrese los valores x de las ubicaciones de los agujeros y las asíntotas verticales. Entonces, como no hay agujeros, ingresas DNE. Y para la ubicación de las asíntotas verticales, estarían en x es igual a 6 negativos, x es igual a 1, x es igual a 4. Y ahora veamos el gráfico de la función. Observe cómo tengo rupturas en x es igual a 6 negativos aquí, x es igual a 1 aquí, x es igual a 4 aquí, verificando el dominio. Tampoco tenemos agujeros, y nuevamente tenemos asíntotas verticales en x es igual a 6 negativos, x es igual a 1 y x es igual a 4, y la asíntota horizontal es y es igual a 0. Espero que hayas encontrado esto útil.